Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. El pasaje se relaciona con la actitud y la función de la mujer en la congregación y también acerca de cómo debe de estar en la congregación. Se relaciona también con la parte de la vestimenta. Y es interesante ver cómo la vestimenta ha evolucionado de manera muy variada y larga, comenzando en la Escritura con las vestiduras muy simples como vestiduras de pieles de animales. Si ustedes recuerdan la historia, el Señor vistió a Adán y a Eva con pieles de animales y no precisamente de manera muy tallada, pero sí se podían cubrir. Luego la vestidura fue evolucionando hacia usar ya la tela, las mantas, había también lino, había lana, pero las vestiduras tanto para varones como para mujeres eran muy similares, eran muy toscas en sus cortes, no había cortes finos y detallados. En general, la túnica del varón era aún más rústica todavía al principio. La de la mujer tenía algunos adornos más para diferenciarse. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús podemos ver, si tenemos lista la imagen, de cómo eran las túnicas de los varones y de las mujeres. Estos son los estilos que se ha estudiado en los tiempos de Jesús. Si ustedes notan, en los varones hay 3 tipos de túnicas. Vea la primera, del lado izquierdo, vea la segunda que tiene una capa encima, tiene un cinto. Luego el otro varón tiene las 2 partes de la indumentaria, pero también tiene algo que en su cuello y en la cabeza. La mujer casi siempre aparece ahí también cubierta, con una túnica un poquito más trabajada. Pero es interesante que en los tiempos de Jesús y especialmente en las iglesias donde se habían convertido las mujeres que eran gentiles y que venían de la cultura griega, se vestían de manera un poco diferente. Podemos ver, por ejemplo, la túnica que usaban las mujeres griegas, si la podemos poner en pantalla. En general, las túnicas, incluso las de vestido diario, eran más adornadas, eran con más detalles y eran con menos manga larga. Hay otros vestidos griegos de esa época, incluso que la manga era muy cortita. Y se adornaban muy bien su cabello y usaban adornos como el que tiene esta mujer. Incluso usaban a veces pequeñas piececitas de oro o metales parecidos, de plata. Entonces esa influencia de vestido, o de la vestimenta, vestidura, pues cuando se convierten al Señor Jesucristo hay un choque de culturas. Está la cultura judía y la cultura griega que se unen en una misma iglesia. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no solo va a regular y a normar la vestidura de la mujer y su conducta, pero no para que se quede con una moda específica, sino más por principios,
por principios que deben de mantenerse hasta el día de hoy, porque realmente la moda y la vestimenta siguió evolucionando. Ya en los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia medieval, en la primera parte, que se le llama teológicamente la era de la patrística, de los padres de la iglesia, en esa época ya la vestimenta, incluso de la iglesia, ya comenzó a ser un poco más elaborada y comenzó a tener un poco más de influencia de la cultura romana. Entonces ya era un poquito más adornada. Luego, bueno, más adelante, en la época del barroco, que fue un giro, un cambio en la historia de la sociedad occidental, no solo hubo un cambio en la construcción, en el arte, sino hubo también un cambio en las vestiduras. Así como el arte barroco o las construcciones barrocas tienen tantos adornos, tantos recovecos, tantos detallitos, que es impresionante, que todavía se ven algunas catedrales, por ejemplo en la antigua Guatemala, que tienen un toque de la construcción barroca, ¿verdad? Con tantas cositas y muchos detalles. Así se volvió la vestimenta. Tenemos alguna imagen de, por ejemplo, la vestidura barroca. Claro, esta es de la clase un poco media alta, pero en general aún la gente más sencilla ya se vestía, las mujeres más o menos con esos estilos, con muchos adornitos, con muchas cositas, incluso parecidos a los vestidos de 15 años que se siguen utilizando el día de hoy, ¿verdad? Que son con esta cinturita acá y luego muy abombaditos acá y muchos adornitos. No tenemos nada en contra de eso, solo estamos diciendo que la moda de la vestimenta siguió evolucionando. No digamos ya en el siglo XIX, finales, y el siglo XX, sobre todo en la época, gracias por la imagen, si no se les va a quedar mucho a los hermanos esas imágenes, y van a querer vestirse así, es broma. Incluso en la década de los 60, que comienza la revolución, en todo sentido, una revolución de libertinaje, de liberación, donde cambia drásticamente la vestidura. En la década de los 60 entra el estilo que viene de Europa para los Estados Unidos y luego para América Latina de la minifalda. La minifalda y los colores llamativos y los sombreros llamativos y las botas largas y las minifaldas. Y eso era apenas una señal de que todo estaba cambiando, y a partir de ahí la vestidura, la música y otro tipo de cosas comenzó a ser muy variable hasta el día de hoy. Así que ese es un desafío para la iglesia, para la congregación. ¿Por qué? Por el hecho de que cada vez siguen viniendo modas. ¿Y cómo va a responder la iglesia? Pues con los mismos principios bíblicos, no con la misma moda de la vestimenta o vestidura de los judíos, de los hebreos del primer siglo, porque nos tendríamos que vestir de nuevo con túnicas, tanto los varones como las mujeres. Si nosotros quisiéramos ser bíblicos estrictamente al estilo de los tiempos de Jesús, tendríamos que usar túnicas, como ellos. Entonces, ese no es el mandamiento del Señor. El mandamiento es el principio que en cada generación y en cada cambio de vestidura o vestimenta, o indumentaria también se puede decir, el principio sigue siendo el mismo. Entonces, la palabra del Señor a través de Pablo nos invita a mirar más allá, ahora en la época que nos ha tocado vivir, más allá de lo superficial, de las modas que vienen y van, y sobre todo de aquello que parece ser muy llamativo, como lo era en los tiempos de Jesús. Porque siempre que había un tipo de vestimenta, había una clase de personas que usaban la más conservadora y otras que usaban una no tan conservadora, que simbolizaba libertinaje. Incluso las personas mujeres que estaban en la vida de la prostitución se distinguían
precisamente por muchas cuestiones diferentes, aunque usaban túnicas, de las túnicas que normalmente usaba la mujer de manera cotidiana. Así que la Escritura nos invita a que reflexionemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 14, el contenido sobre la predicación de hoy. Y dice así el texto: asimismo, que las mujeres se atavíen, se adornen, eso quiere decir de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. A la luz de esta escritura, encontramos que están estos principios de la palabra del Señor. Y en base a ellos hemos titulado la predicación: la verdadera belleza de la mujer cristiana y su conducta. La verdadera belleza de la mujer cristiana y su conducta. Al hablar de la belleza de la mujer cristiana, el apóstol Pablo comienza precisamente a destacar el arreglo de la vestimenta y del cabello. Interesante. Versículo 9, vamos a releerlo. Asimismo que las mujeres se atavíen, la palabra ataviarse, cosmeo, del griego cosmos, cosmeo, donde viene la palabra cosmético, dice que se adornen, fíjese bien, que se adornen, que se arreglen de ropa decorosa. La palabra decorosa aquí también significa atavío, es decir, atavío, la palabra cosmeo. Realmente es como usar dos palabras, es como que el texto griego dice así: las mujeres se adornen de ropa adornada, con recato, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Este texto, cuando no se ha estudiado bien, cuando no se ha hecho de manera exegética, expositiva, buscando el contexto cultural, histórico que hemos comentado ya un poquitito, se ha llevado a extremos legalistas. Pero también cuando no se interpreta con los principios divinos, entonces se cae en libertinaje, por así decir, y se permite ya mucho de lo que no es agradable al Señor en cuanto a la vestimenta, la indumentaria y el cabello. Así que Pablo está diciendo por el Espíritu Santo, mujeres, dice, arréglense. Cuando dice atavíense, es arréglense, adórnense. Fíjese, pues, no está diciendo más que lo que la palabra de texto dice. Cuando ustedes vayan al culto, porque esto es dentro del contexto del culto, no solo de la vida diaria, ustedes arréglense, pongan en orden su vestidura, su porte, su apariencia, adórnense. No está diciendo que no se arreglen, que vengan desarregladas, que vengan desadornadas, sino que lo hagan de manera piadosa. Y ahí está el principio, con pudor y con modestia. Entonces está diciendo, en otras palabras, que vengan arregladas, decoradas, ataviadas, pero de una manera decente, recatada, digna, respetable, sencilla, pero bonita, arreglada. ¿Me estoy dando a entender, hermanas?
bonita, arreglada, lo mejor que se pueda. Pero eso sí, de manera piadosa, sobria. ¿Por qué? Porque las mujeres, dice, deben de ir a la congregación porque se van a encontrar en la congregación para adorar al Señor, no para ir a exhibirse. No van, dice Pablo, a una fiesta especial que pueda celebrarse en otra ocasión, que pueda ser normal. Que también ahí debe usarse el principio del pudor y la decencia. El pudor y la modestia. Pero está hablando de que debe haber siempre algo de arreglo, que sea bonito, que sea agradable, sencillo, sobrio, pero bonito. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En otras palabras, Pablo no está en contra de que la mujer se arregle, que se vea bonita, que se vea bien, sino que debe hacerlo con ese principio. Hay un lugar para vestirse de ropas un poco más específicas, como cuando se iban a las bodas, por ejemplo. Las mujeres del Señor iban también un poco más adornadas, ataviadas, pero de manera sobria. No atrayendo la atención de manera exagerada, porque ese es el problema. El pastor Pablo lo va a decir después. Porque el problema es cuando alguien se viste de manera que lo hace para ser muy sobresaliente, muy atractiva, para que sea el centro de atención. Y eso ya no es agradable al Señor. Para todo hay lugar, en el buen sentido de la palabra. Ya Proverbios 31:22, que habla de la mujer virtuosa, dice que también ella arregla y hace sus costuras y su ropa de lino fino y púrpura es su vestido, dice. O sea, se puede usar, digamos, una tela bonita, una tela fina, si es posible, pero no necesariamente lujosa, ni extremadamente, ese es el otro punto, extremadamente costosa. Cuando el texto dice aquí que sea una ropa decorosa, con recato, con pudor y modestia, está diciendo que no sea extremadamente costosa, fíjese bien, esa es la palabra griega poluteles, que se ponga en su orden su vestido y su apariencia. Ese vestido debe ser no exageradamente llamativo, exageradamente costoso. Literalmente esa es la palabra griega. ¿Por qué? Porque entonces ya hay una intención en el corazón de no hacerlo para la gloria de Dios y tratar de llamar la atención, incluso hacia los varones, hacia el sexo opuesto, o despertar la envidia de las otras mujeres. Por eso dice, con pudor y modestia. Estas dos actitudes deben caracterizar entonces la apariencia de la mujer en la adoración, en el culto. La palabra, hay dos, pudor, aparece solo aquí, en el Nuevo Testamento, solo en esta parte, y se refiere a una modestia mezclada con humildad. Es decir, la humildad no la hace necesariamente el vestido, pero el vestido sobrio, el vestido con pudor también va con la humildad, es lo que quiere decir el texto. Y cuando el texto sigue diciendo, no con peinado costoso, no un peinado exagerado. Cuando uno lee esas palabras griegas, está diciendo, tiene que ser un peinado exagerado, pomposo, rimbombante, encrespado, que incluía en ese entonces algunos adornos de oro, perlas, y eso venía de la cultura pagana, de la cultura griega, incluso de la cultura romana. Entonces dice Pablo, no, ustedes no deben de proceder así. No está hablando necesariamente tampoco de la prohibición absoluta de usar algo de oro, algo de plata. No está prohibiendo eso. Está prohibiendo esos peinados
que eran demasiado exagerados, no solo hacia arriba, hacia los lados, sino lleno de adornos que incluían oro, plata y algunos otros metales, algunas perlas incluso. Entonces decía el sentir de Pablo y de la Escritura es, el hecho de poseer algunas joyas, algunas, no es pecado. El hecho de tener alguna argolla, alguien que pueda usar su anillo de compromiso, eso no es pecado. No va a agradar más al Señor porque tiene que ser de fantasía, porque si es de oro estoy desagradando al Señor. No, puede ser de oro, pero no tiene que ser un anillo así, ¿verdad? Este tamaño. Especial, de $10,000, de 80,000 quetzales. Ese es el problema. Cuando uno encuentra en la Escritura antecedentes de las mujeres de Dios que habla el texto, ellas se adornaban también en un momento dado con algunas joyas de oro, algunas de plata. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Cantares 4:9 dice así, hablando la novia de Salomón, el cantar de los cantares llevaba joyas de oro y plata, dice Cantares 9:4. Dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón, fue cautivado, ¿verdad? Con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. O sea, no era solo la gargantilla de tu cuello, sino con tus ojos también. Los ojos que reflejaban la pureza y el amor puro del corazón y de la emoción también. Es interesante que uno encuentra también en Génesis 23:54, cuando el mayordomo de Abraham va en busca de la esposa de Isaac y le lleva como regalo algunas joyas para que se las ponga. Recuerde que Abraham era el padre de la fe y Dios lo bendijo. Hoy predicamos en la mañana acerca de cómo Dios, el Dios de las promesas, que las promesas de Dios son sí en Jesucristo, en Cristo son todas sí. Hablamos de cómo Dios le prometió a Abraham 7 promesas de bendición y las cumplió. Lo hizo un hombre de fe y también lo bendijo muchísimo. Era riquísimo en oro, plata, en piedras preciosas, en ganado y muchísimo. Pero era un hombre de fe, era un hombre sencillo. Pero el asunto es que él mandó a traer a la que iba a ser su esposa para su hijo. Y dice así Génesis 24:53. Entonces le pregunté, luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Veamos Génesis 24:47. Eso fue antes de entregarle los regalos. Entonces le pregunté a Rebeca, ¿de quién es hija? Preguntó él. Y ella contestó, soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio luz a Mical. Y puse su anillo en su nariz. Era parte de la cultura de ese entonces. Y los brazaletes en sus manos. Entonces vemos que hay adornos. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace una regulación por el Espíritu Santo. Gracias por colocar esos textos. Pablo está diciendo, en resumen, cuando vayan a la congregación mujeres santas y profesan la piedad, que profesan amar a Dios, que profesan ser mujeres de Dios, que procuran la santidad, vayan, adórnense, arréglense de manera sobria, bonita, no llamativa, no con vestidos extremadamente costosos y lujosos en la congregación, ni con peinados ostentosos, ni con oro, ni con plata, ni con joyas en el cabello o en alguna otra parte, pero sobre todo que no sea llamativo, porque tiene que ser con pudor y modestia. ¿Por qué le dice? Porque al final el Señor
va a ver que esa belleza que ustedes procuran mostrar con su indumentaria o con sus alhajas o sus joyas es una belleza pasajera. Jóvenes y señoritas que están aquí, usted puede ser atraído, los que están solteros, por una muchacha puede ser atraída por un joven, pero en el caso de las mujeres que estamos hablando, puede ser atraído usted por la forma en que se viste, por la forma en que se adorna, porque es muy llamativa. Pero déjeme decir que usted no se va a casar con las joyas que ella se estaba colocando. No se va a casar con los vestidos que ella está vistiendo. Se va a casar con la persona. Se va a casar con la personalidad de esa mujer de Dios. Se va a casar con el carácter de ella. Se va a casar con las virtudes y los defectos que vienen de fábrica, no, quiere decir incluidos, incluidos, todos traemos con defectos, ¿eh? Desde que entró el pecado al mundo, todos tenemos defectos y tenemos virtudes, pero se va a casar con eso, no con la indumentaria, no con el vestido, ni con las alhajas, ni con el oro. Se va a casar con alguien que tiene una belleza que es mucho más valorada ante los ojos de Dios. Y es a la que Pablo se va a referir en el versículo siguiente, en la parte que dice en el versículo 10. Ya ha dicho lo que hemos leído, dice, sino más bien, es como que dijera Pablo, sino más bien vístanse con buenas obras, lleguen arregladas, lleven ataviadas, modestamente, bonitas, pero realmente adórnense más con buenas obras, sino con buenas obras como corresponden a mujeres que profesan piedad. Aquí estamos hablando de la belleza de las buenas obras ante Dios. Si el varón se casa con una mujer de Dios que realiza buenas obras, obras que agradan a Dios, obras que agradan al Señor, se está casando con una belleza más duradera y de mucho más valor para el matrimonio, para la vida, para la familia. Buenas obras en todo sentido, buenas obras para con el prójimo, buenas obras para con sus hijos, buenas obras para con su marido, buenas obras para con los demás. Esa belleza es superior, la de las buenas obras. Porque al final ya sabemos, los que tenemos ciertos añitos ya, los que tenemos juventud acumulada, como decimos, ya sabemos que la belleza física cambia. Cuando han pasado, después de que uno se casa, cuando han pasado 10 años ya cambia, 20 ya cambia, 30 ya no digamos, 40 olvides, 40 años de casado, cambia, la belleza cambia, la belleza física. Entonces Pablo está diciendo por el Señor, por el Espíritu, que en lugar de vestirse de manera exagerada y con ropa extremadamente cara, ese es el problema, deben sustentar ese testimonio con su comportamiento, con sus buenas obras, y estos adornos, estos atavíos, son los que corresponden a mujeres piadosas que aman al Señor y son más agradables al Señor. El Señor desea que las mujeres de la congregación de su iglesia se adornen con obras que vienen de la fe y del amor puro, del corazón puro, para honrar a Dios, para servir al prójimo. Este es el verdadero atractivo de la mujer cristiana. Al final, uno encuentra que el verdadero atractivo y la verdadera belleza es la forma de ser de la mujer, del cónyuge, no solo la belleza física. Es la que perdura, es la esencia realmente. Estos son los verdaderos adornos, los internos, no los externos. La verdadera belleza de la mujer cristiana es la interna, no la de afuera.
La interna, que le produce un comportamiento y un carácter y una forma de ser diferente como hija de Dios. Y por reverencia al Señor como una forma de honrarlo. ¿Por qué? Recordando aquel principio que debe regir todas las áreas de nuestra vida. Que todo lo que hagamos, ya sea que comamos o bebamos, desde la actividad más cotidiana y bendita de comer, de desayunar, de almorzar, todos los días, todo eso debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Por eso el vestirse con modestia y pudor debe ser para la gloria de Dios. Y también las obras que realizamos para la gloria de Dios y edificación del prójimo, de los hermanos de la congregación. Y luego va en la línea Pablo escribiendo a Timoteo que luego hay una belleza de más alto valor que incluso la de las buenas obras. Está diciendo, sí, la belleza física, la belleza del atuendo, el atavío está bonito, hay que ataviarse, hay que arreglarse, como lo explicamos al principio, pero realmente hay una belleza mucho más sublime, la belleza de más alto valor para el Señor. Y es la belleza de un corazón limpio que resulta del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. De un corazón puro, de una vida transformada por el poder de Jesucristo, de un carácter transformado por el Evangelio, de un carácter, de una forma de ser cambiada. Por eso Pablo le dice en otros textos a las mujeres, ustedes que han conocido a Jesucristo y que tienen a esposos inconversos, les recomiendo, les pido que ganen a sus esposos sin palabras. Es decir, ahora que tienen a Cristo Jesús y que ahora su carácter, su forma de ser ha sido moldeado y que ahora se comportan sin enojos, sin iras, o como se comportan en el mundo, los esposos se van a quedar impresionados y decir, ¿qué te hicieron en la iglesia? ¿Qué te hizo ese Dios a quien adorás o a quien crees? Eres tan distinta. Tienes un corazón apacible, un carácter apacible. Eres diferente. Bueno, Pablo les da ese consejo. Ese corazón limpio viene del encuentro con el Señor, como lo decía. Ya lo había anunciado y profetizado Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26. Y dice así, pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Ese corazón limpio consiste en un espíritu humilde, apacible, sereno, tranquilo, que procede del Espíritu Santo, que procede de los frutos del Espíritu. Esa es la belleza interna que se refleja en lo externo, en la forma de ser, la que tiene más valor. Primera de Pedro 3, 4 va exactamente en la misma línea, en el mismo principio que hemos explicado, ya en el pasaje que escribe Pablo a Timoteo. Ahora leemos 1 Pedro 3, 4. Vuestro atavío, vuestro cosmeo, vuestro adorno, no sea el externo en primer lugar, de peinados otra vez ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, extremadamente caros, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, ese ornato también, de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este es el verdadero atractivo de la mujer cristiana. Esta es la verdadera belleza que el Señor aprecia y valora. Y es la que nosotros, como varones, esposos de mujeres, hijas de Dios, valoramos. Como les dije al principio, uno no piensa que se va a casar solo con la belleza externa, y no es así. Se casa con toda la persona, con todo y todo.
y con toda la familia también de la esposa. Así que Pedro, después de que ha dicho esto en estos versículos, en el siguiente versículo pone el ejemplo de Sara como una mujer que poseía belleza interna, como la mujer de Dios que se ataviaban, dice entonces, en la antigüedad. Y se está refiriendo a Sara porque Sara fue moldeada por el Señor también. Así como el Señor cambió a Abraham, no solo le cambió el nombre de Abraham a Abraham, y lo cambió en un hombre de fe, en un hombre de obediencia, en un hombre que era pues humilde, sencillo, a pesar de que Dios le abundó en dinero, en oro y muchísimo, porque era riquísimo en oro, como les decía. Pero también Sara fue aprendiendo que realmente lo que más tenía valor era honrar al Señor, era honrar a su marido y también ser una mujer sencilla y humilde. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro pone como ejemplo a Sara? ¿Por qué? Porque Sara, dice el texto, esperaba en el Señor, confiaba en Él. Era una mujer que en general era una mujer tranquila, era una mujer dócil. Y también en obediencia a su marido, respetando su liderazgo, respetando su dirección. Claro, tenía sus momentos, como todos los seres humanos, donde no estaba siempre de manera pasible. Eso así es, eso es normal. Entonces, la obediencia bíblica que está pidiendo Pablo y Pedro, de la esposa al esposo, no es una obediencia ciega. Hay instrucciones que dañaran su propia dignidad o instrucciones que vayan en contra de los mandamientos del Señor. No. Sino es una obediencia en honrar al Señor, una obediencia bíblica. Veamos ahora el siguiente punto, la conducta correcta de la mujer cristiana en el culto. Ya vimos el primer punto. Una conducta tranquila, afable y dócil. Es lo que quiere decir el texto cuando dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Cuando entendemos bien lo que dice el texto griego, es lo que quiere decir y vamos a entenderlo un poco más. ¿Por qué Pablo le dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción? Tenemos que entender el contexto cultural histórico. En el Antiguo Testamento, en el tiempo en que se escribe incluso la carta, todo ese tiempo, las mujeres no aprendían, ni estudiaban, ni se matriculaban en escuelas de rabinos, de maestros, para aprender la Torá o aprender otros oficios que eran más específicamente de estudiar y de aprender. Ellas en la cultura, siguiendo en principio, fíjese bien, en principio, que ella debería de cuidar la casa, debía de cuidar a los hijos, al marido, entonces ellas no se dedicaban a aprender, no se dedicaban a estudiar, eran solo los varones, eran ellos. Entonces, en cierta manera, el Señor lo permitió así en el Antiguo Testamento, pero eso cambia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la mujer así lo permitió, así como Dios permitió los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Moisés y ciertos sacrificios rituales de animales que ya no eran necesarios en el Nuevo Testamento, permitió que la mujer fuese bastante sumisa y obediente casi en todo, convirtiéndose casi como una esclava para el propio marido. Así lo permitió el Señor. Por eso es que los maridos podían darle carta de divorcio a la mujer, no la mujer a el varón. Por eso la mujer no tenía que tener celos del varón. El varón era el que tenía derecho de tener celos con la mujer. Por eso hay un pasaje en la Escritura diría yo, interesante. Porque, digamos, la mujer no tenía derecho a tener celos. El varón salía con más libertad, ella se tenía que cubrir más. Él podía hablar con mujeres en general, pero la mujer no podía hablar fácilmente con varones, mayormente las casadas. Entonces,
La mujer, cuando el varón desconfiaba de la mujer, fíjese pues, la mujer sí tenía que llegar totalmente virgen al matrimonio. El varón se supone que debería llegar así, pero no era como exigido en la cultura del Antiguo Testamento. Por eso el Señor permitió la poligamia, un varón con muchas mujeres. Abraham, el padre de la fe, tuvo más mujeres, Moisés también, Salomón no digamos. Y uno a veces dice, Señor, ¿y por qué lo permitiste en el Antiguo y no lo permitiste en el Nuevo, Señor? Es una pregunta honesta, es una pregunta sincera. ¿Por qué no lo permitiste? Bueno, porque el Señor nos quiere evitar de problemas. Quien más mujeres tiene, más problemas tiene. Salomón se metió un montón de problemas porque tenía un montón de mujeres. Y a David no le fue bien porque tuvo un montón de mujeres. Y también tuvo a Betsabé, que no era su mujer, y la hizo su mujer de manera ilegal, pecaminosamente hablando. Le fue mal. Pero lo que quiero decir es que en el Nuevo Testamento, entonces el Señor permite una nivelación. Ya en Cristo, escuchen bien esto, ya no hay diferencia de si vale más el hombre que la mujer, como era en el Antiguo Testamento, sino tanto el hombre como la mujer en Cristo son iguales delante de Dios. No hay superioridad. Denle un aplauso a las mujeres. Las mujeres den un aplauso. Sí, ya no hay diferencia. Decía que en el Antiguo Testamento, si el varón estaba celoso, tenía el derecho de ir con el sacerdote y decirle, tengo celos de mi mujer. Tengo la sospecha de que mi mujer ha sido infiel. Entonces, incluso el sacerdote le había dado la instrucción de que elaborara una bebida para probar y comprobar si la mujer había sido infiel, para que el hombre dejara de tener celos o confirmara que sus celos eran reales. Entonces era una bebida que se mezclaba incluso con parte de la tierra del santuario. Era una mezcla que la mujer se la bebía. Y si la mujer después de beber esa bebida no se moría, o no abortaba, porque esa era para abortar también, si es que estaba embarazada, no lo había dicho, y no le pasaba nada, entonces le dice, tranquilo, tu mujer no ha sido infiel. Entonces ya pasó la prueba de los celos, a tomarse la bebida. No había bebida para los varones. Interesante, ¿no? Ahora, en Cristo Jesús, Pablo le está diciendo ahora las mujeres pueden aprender. En el Antiguo Testamento no eran permitido que las mujeres aprendieran. Ahora sí deben aprender la palabra de Dios, deben aprender y conocer la Escritura. Entonces las mujeres estaban muy emocionadas en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo. El Señor Jesús levanta el nivel de la mujer y lo pone al nivel del hombre. Y él cabalmente dice, ciertamente la mujer fue sacada del varón, pero ahora el varón nace de la mujer. Pablo lo dice. Así que ya no hay diferencia entre varón y mujer. Los dos tienen el mismo valor. Por eso es que en el Nuevo Testamento se les permite aprender. Pero el problema era que estando en el culto, las mujeres ya que tenían esa libertad de poder aprender también y estudiar, en el culto comenzaban a hacerle preguntas a sus maridos respecto de algo. Y entonces distraían la atención cuando estaban enseñando la Escritura. Por eso el apóstol Pablo está diciendo a la mujer, aprenda, sí, pero que lo haga de manera tranquila, quieta, que lo haga en silencio, que no esté interrumpiendo en el culto. Tiene libertad de aprender, pero que lo haga con sujeción, que lo haga con sumisión. Hablando del nivel de que Dios niveló al hombre y a la mujer de valor, el mismo valor ante el Señor, dice Gálatas 3:28, así, ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús,
todos ustedes son uno solo. Cuando dice aprendan en silencio, es decir, aprendan con serenidad, con quietud, quiere decir la palabra, con toda sumisión. Deben escuchar tranquilamente, sin causar molestias, sin interrumpir. No estaba prohibido totalmente que la mujer hablara o profetizara en el culto. No. En 1 Corintios 11:5 dice, en cambio, dice, toda mujer que ora o profetiza, ahí habla de que se debe cubrir el cabello. Eso es para otro tema, ¿verdad? En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Este es otro texto que hay que estudiarlo muy bien para no caer en legalismos y poner alguna instrucción que no corresponde a nuestra época, ¿verdad? Pero ahí está diciendo, la mujer podía orar en la congregación y podía profetizar. O sea, no estaba prohibido que hablara. Ahora, cuando estuviera aprendiendo, sí debería hacerlo de manera quieta, sencillamente. Era una cuestión de regular, no era un principio bíblico, universal, para todas las épocas. En otras palabras, está diciendo que sea en sujeción, como decía. Ahora, el otro punto que toca es que la conducta de la mujer en la congregación debe ser de mansedumbre, debe ser humilde, no dominante ni prepotente contra sus propios maridos. Eso resalta. Por eso dice el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar, vamos a explicar bien eso, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando no se explica bien y no se entiende bien este pasaje y se toma muy literal, entonces se le quita y se le resta el valor que Dios le dio a la mujer y la libertó de ese yugo de esclavitud que estaba en el Antiguo Testamento. Las mujeres son grandes siervas de Dios y servidoras del Señor a lo largo de la historia. Las mujeres son las que más oran, a veces las que más ayunan, las que más sirven, las que son más sensibles al llamado del Señor, a veces las que se convierten primero. Y lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora vamos a explicar este texto. Bien. Está diciendo Pablo que no les permite a las mujeres que les enseñen a los hombres. Ese es el texto, ese es el significado. Ni que tengan autoridad sobre ellos o que los dominen. Dice Pablo, si ahora tienen libertad y están a un nivel del Señor, tampoco se pasen. Tampoco ahora ustedes quieran dominar al hombre y quieran gobernarlo y quieran enseñarlo. No. Ustedes tienen que permanecer en sumisión, pero ya va a explicar por qué. Que aprenda a enseñar, que aprenda y enseñe con sumisión. ¿Cómo? Como discípula del Señor Jesucristo. Hechos 9:36 tenemos el ejemplo de que se menciona a una discípula del Señor Jesús. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Ahora, cuando dice la palabra discípula, está hablando del concepto del discipulado del Señor Jesús. Y si era discípula, podía ser otras discípulas también, porque el discípulo aprende de su maestro para luego hacer discípulos también, sobre todo de mujer a mujer. El problema principal entonces es que el Señor quiere corregir, es que la mujer no domine al hombre, no tome el control de las conversaciones en la congregación o cuando está aprendiendo, sino que lo haga siempre dándole el lugar a su esposo. No está prohibiendo que las hermanas sean maestras. No está prohibiendo que las hermanas enseñen a otras hermanas, que enseñen a sus hijas cómo atender a sus hijos, a sus maridos, que enseñen a otras cómo servir y enseñar también a otros el Evangelio. No está prohibiendo el apóstol Pablo
ni el Señor Jesús, ni la Biblia, que las mujeres puedan enseñar en escuelas bíblicas, por ejemplo, ya no digamos en escuelas seculares, o que enseñen también en seminarios, o que enseñen la palabra del Señor. No está prohibiendo eso. Estaba corrigiendo un error dentro de la congregación, y estaba corrigiendo un orden y un principio que la mujer, Pablo lo dice más adelante, precisamente fue creada por causa del hombre, porque el hombre estaba solo. Estaba contento con los animales que había creado, el Señor les había puesto nombre, pero algo le hacía falta, porque no había otro ser que pudiera ser exactamente como él. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré una ayuda idónea para él, y creó a Eva. Entonces, por eso el texto aquel que dice que la mujer es la gloria del hombre, y el hombre es gloria, y Jesús es la gloria del varón. Da razones bíblicas el apóstol Pablo. Adán fue formado primero, luego Eva. El texto dice así en el versículo 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, o sea, está explicando, después que he dicho, porque no permito a la mujer enseñar, ya lo expliqué, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio en la congregación. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, Pablo está dando argumentos y razones bíblicas de orden y de género. Adán creó primero al hombre, y que fuera él la cabeza, y le creó la ayuda idónea. Idónea quiere decir el que está enfrente, la que está para ayudar. Realmente ese es el papel que Dios dispuso en la creación. Y para que también ella lo respaldara, lo ayudara, estuviera a la par de él, delante de él incluso para hacer tareas juntos. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan, el texto que les mencionaba, que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Interesante, ¿no? Entonces, cuando luego dice que Adán fue formado primero y que Adán no fue engañado sin la mujer, está explicando qué pasó con la mujer. Si la mujer fue creada para que Adán no estuviera solo, está diciendo Adán, pues debería de tener el liderazgo, debería de llevar a cabo todo, y su ayuda idónea, hermosa por cierto, preciosa, la creó el Señor, debería de estar con él apoyándolo en todo. Pero ella, pues tenía el libre albedrío, tomó el liderazgo, tomó la iniciativa, y sin consultar con Adán, empezó a hablar con la serpiente, fue engañada y comió de la fruta prohibida, y luego se la dio a Adán. Entonces, ahí ella cambió el papel por el cual fue creada la mujer. Pablo lo está diciendo. Entonces, por eso Pablo dice que de aquí en adelante la mujer tendría que, después de que pecó de esa manera, tendría que seguir al hombre, y ya no como lo hizo en el huerto del Edén. Génesis 3:16 dice así en Dios habla hoy. Por cuanto pecaste y desobedeciste, ¿verdad? Y no le diste lugar a tu marido, Adán, sino que tomaste su liderazgo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Esto no es un machismo como algunos lo han querido ver. Es el diseño de la creación de Dios. Es cuestión de género, hombre y mujer. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada después, y para el hombre, con propósito para el hombre. En Cristo Jesús, Dios dice, claro, pero Dios diseñó después que el hombre naciera de la mujer, y por eso ya en Cristo son iguales, son salvos, son hijos de Dios, y todos valen exactamente lo mismo. Ahora, que siempre la mujer debe de estar bajo el liderazgo espiritual y en general del hombre, sigue siendo una verdad
bíblica. Aunque no les guste a las mujeres, sobre todo a las no cristianas que comenzaron una revolución feminista precisamente en los años 60 para acá, y que se ha exacerbado de tal manera que estamos ahora con cuestiones horribles respecto del matrimonio, terribles en contra de la familia, que ya no nos da tiempo entrar un poquitito en ese detalle. Pero ¿por qué sigue siendo válido ese principio? De que la mujer debe ser la ayuda del varón. Dios la diseñó así para que el hombre, para que ella se sienta cuidada, amada, protegida, bendecida, servida, en el buen sentido, amplio, por el varón. Dios no creó a la mujer para que el hombre la dominara a ella necesariamente en el sentido negativo. Dios creó a la mujer para que el hombre la amara, la cuidara, la ayudara y juntos honraran al Señor en el matrimonio. Por eso la mujer cristiana en su conducta, cuando entiende su papel, se siente feliz y se siente realizada. La mujer que domina, presiona totalmente al hombre y que le quita el liderazgo, al final no se sentirá bien. La mujer cristiana tiene que reconocer esa verdad. ¿Por qué? Porque al final tiene ventajas. Es el hombre que en alguna medida, aunque individualmente es la salvación, individualmente daremos cuentas, pero hablando de la familia, es el hombre quien dará cuentas al Señor de la familia. Así que, hermana amada, siéntase feliz de que su esposo tiene un poquito más de responsabilidad ante el Señor que usted. Usted está para ayudarlo, para apoyarlo, para respaldarlo, para hacerle ver cosas que él no ve, porque a veces somos ciegos. En muchas cosas no miramos porque no tenemos el sexto sentido. Ese es el don del sexto sentido que tienen las mujeres, ¿verdad? Es lo que se dice, pero es verdad. A veces miran cosas que nosotros no miramos. Ven detalles que nosotros no observamos. Es verdad, amén. Entonces, si lo vemos de esa manera, hay mucha bendición para la mujer. Mis queridos hermanos, podemos ir resumiendo y diciendo lo que el texto nos enseñó hoy. La verdadera belleza de la mujer cristiana ciertamente debe de arreglarse, adornarse de manera bonita, sobria, decente, con pudor, con modestia, pero no debe desarreglarse, ni en la congregación ni en su casa. Debe de estar bonita, en su atuendo, en su arreglo, en su atavío. Pero recuerden que nos está diciendo que hay una belleza que es mejor y es superior a la de las buenas obras. Pero la que tiene mucho más valor es la belleza interna, la del corazón transformado por nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Esa es la belleza más grande que pueda tener una mujer. Dichoso el varón que se casa con una mujer que tiene esa belleza interna, la del corazón. Porque al final sé y conozco y soy testigo de matrimonio. Ya llevamos algunos añitos en el ministerio y hemos visto que quienes se casaron nuevamente por la belleza, por lo atractivo o por la apariencia. A los 3, 4, 5, 6, 7 años se divorciaron. Porque se casaron con lo que vieron, con el vestido, con las joyas, con la apariencia, con las pestañas así postizas, con eso se casaron. Entonces, pensaron que así iban a estar toda la vida. No, se casaron con alguien diferente, con un carácter no transformado, con un carácter terrible. Uno ve Proverbios y Proverbios dice, ay, terrible es la mujer pendenciera, contenciosa, es como una gotera continua, donde siempre tiene pleitos, siempre tiene reclamos. Es mejor comer hierbas donde hay paz en el hogar y no voy engordado, donde hay contiendas. Y habla mucho acerca de esa condición. Y la conducta, pues ya en la iglesia, recordemos eso. La mujer puede orar, puede hablar, puede enseñar, pero no tomar el liderazgo ni dominar
al hombre. Tampoco el hombre debe de dominar a la mujer, debe ser una sumisión mutua en el Señor. Cuando el texto dice, sométanse unos a otros, la Reina Valera dice, someteos unos a otros. Tampoco dice, somataos unos a otros, ¿verdad? Dice, someteos unos a otros. Cuando dice, sométanse unos a otros, quiere decir, el hombre también debe ser sumiso, es decir, debe ser abierto a escuchar. Tienes razón, mi amor, creo que tienes razón en esto quizá no, pero en esto sí lo tienes. Es una sumisión mutua, pero el liderazgo en general lo tiene que tener el varón, para que la mujer sea otra vez cuidada, amada, protegida, sustentada, así como Cristo amó y se entregó por la iglesia, así el marido ame a su mujer. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos un momentito. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amado Espíritu Santo, muchas gracias. Gracias, Señor, por las benditas mujeres que has salvado, las que están hoy aquí, las que son tus hijas. Gracias, Señor, porque son un don para la congregación. Son un don, Señor, para la familia. Son un don, Señor, para los maridos, para los esposos. Gracias, Padre. Así como has hablado respecto de ellas, también hablarás y hablas en la Escritura de nuestra conducta y nuestra forma de tratar a la mujer, a nuestras esposas, como vaso frágil, con amor, con ternura, con paciencia. Gracias, Señor. Ayúdanos. Padre, pedimos por las mujeres de la congregación, la familia de Dios, las mujeres del cuarto servicio. Te pedimos que las bendigas con toda bendición en Cristo. Susténtalas, Señor. Son esforzadas, son valientes, tienen muchas virtudes. Sabemos que tienen sus defectos, todos los tenemos. Pero gracias porque podemos valorar y apreciar más las virtudes, Señor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Gracias, Señor. Que puedan seguir siendo un baluarte, que puedan seguir siendo columnas, Señor, en las congregaciones benditas, en esta congregación. Un baluarte para el esposo. Al final nos damos cuenta si no tuviéramos ayuda idónea, seríamos muy débiles y frágiles en muchas cosas. Hemos podido hacer muchas cosas que tú has permitido, que tú lo has hecho, porque tenemos a alguien que nos ayuda, nos apoya, que ora también por nosotros. Benditas sean, Señor. Gracias de todo corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Así de pie. Queremos hacer siempre la invitación. Si hay alguien que necesita recibir a Cristo, que necesita ser salvo, haga la oración de fe conmigo. Diga conmigo, creo en ti, Jesucristo. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Hoy te recibo en mi corazón. Reconozco que soy pecador y arrepiento de mis pecados. Sálvame y haz una nueva criatura. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.